Bien, vamos a continuar con nuestro resumen de química. Este resumen tiene como finalidad ayudarlos a recordar algunos temas que puede se les hayan olvidado o simplemente ayudarlos como un medio de apoyo para sus estudios. Recuerden, esto complementa simplemente lo ya aprendido en sus cursos y en sus bachilleratos. Comencemos. Las bases o hidróxidos se forman de la unión de agua más un oxígeno. Eh, Se forma el ion hidroxilo, que se le conoce, o el tan denominado OH. Consta de tres elementos: metal, oxígeno e hidrógeno. El grupo 1 tenemos agua más Na2- pasa como hidróxido de sodio. En el grupo 2 tenemos agua más óxido de berilio y nos pasa como hidróxido de berilio. La gran diferencia aquí es esto. Recuerden que el OH va a tener un valor negativo de -1. Bien, continuamos. Grupo 3, tenemos que son tres moléculas de agua más el óxido de aluminio y se forma hidróxido de aluminio, igual tres moléculas de OH. Familia B, por común tienen dos combinaciones. Aquí tenemos que es óxido de fierro más agua y nos pasa como hidróxido ferroso. Luego tenemos también la formación del hidróxido férrico. Bien, aquí es simplemente lo de la valencia. Características de las bases: sabor amargo, cáusticas, papel tornasol azul. Esto, aunque les suene ridículo, sí lo han llegado a preguntar, de qué color se torna el papel en las bases y de qué color se torna el papel en los ácidos. Se neutraliza con ácidos, jabonosa al tacto y un indicador, la fenolftaleína morada. Sales son el resultado de la unión de ácidos y bases, o sea, una reacción de neutralización. Las sales forman cristales, pueden conducir la electricidad, son de dos tipos según el ácido del cual se forman, pueden ser hidrácidas o oxisales. Sales hidrácidas: unión de ácidos del grupo 7 y una base del tipo 1A. Aquí tenemos un ejemplo: ácido clorhídrico más hidróxido de sodio nos pasa como agua más cloruro de sodio. La unión de ácidos del grupo 6 y bases tipo 2A la vamos a tener representada por el siguiente ejemplo. Tenemos HSE más Ca paréntesis OH, cerramos paréntesis 2, pasa como dos moléculas de agua más selenuro de calcio. Se forman de un metal y un no metal, dos elementos, y tienen la terminación uro. Oxisales: resultado de la unión de oxiácidos con distintas bases. Mismo procedimiento que el anterior, solamente cambiamos el ácido. Tenemos el hidróxido de sodio más el ácido nítrico, me parece, y nos forma nitrato de sodio. Las bases con la familia 2 es lo mismo, nos dan el carbonato de calcio. Hay que repasar bien estos ejemplos, aunque no han venido en gran parte lo que es ácidos, sí han llegado a preguntar lo que son reacciones de neutralización. Bueno, aquí tenemos más reacciones de cómo se forman y lo de las terminaciones ato-ito. Separación de compuestos. Bueno, lo primero es la llamada electrólisis, que se separan iones negativos, aniones de un compuesto. Separación de los iones positivos son cationes de un compuesto. Eh, eh, el agua es la llamada hidrólisis, se encarga de la separación de iones H, hidróneo, de los ácidos. En las bases son iones oxidrilos. El H2 puede separarse en H y OH. Bueno. Con uso de enzimas, enzimiólisis o desnaturalización ocurre en seres vivos, se realiza por proteínas específicas, ejemplo la hidrolasa o hidrólisis se hace y la electrolasa realiza la electrólisis.
Bien, tenemos los elementos. Los elementos se clasifican en tres distintos tipos: metales, no metales y metaloides. Cada grupo presenta características propias. Estas se dividen en físicas y químicas. Se define como la unión de dos o más átomos del mismo tipo. Hay partículas más pequeñas que mantienen sus propiedades originales. Esta partícula ya sabemos cómo se llama, que es el átomo. Bueno, aquí tenemos características del metal, el no metal y el metaloide. Muy importante repasar estas características porque sí han llegado a ser motivo de pregunta. Propiedades también hay que repasarlas. Ejemplos de metales, no metales y metaloides. Bueno, vamos a entrar a lo que es el átomo. ¿Qué es el átomo? Es la partícula más pequeña e indivisible que participa en una reacción química. Podemos decir que el átomo es la partícula más pequeña que va a conservar las propiedades de un elemento. Su estructura está formada por protones, descubiertos por Thomson, carga positiva, el electrón, descubierto por Rutherford, carga negativa, el neutrón de Chadwick, carga neutra. Protón, protón y neutrón, cargas pesadas, se hallan en el núcleo. El electrón gira alrededor en órbitas. Bueno, esto dependiendo del modelo que interpretemos, pero siempre hay que tener este concepto de que el electrón está afuera y protones y neutrones adentro. Bien. Modelos atómicos. Tenemos el de Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. ¿Qué es el modelo atómico? El modelo atómico es una representación gráfica de cómo se supone que se debería de ver un átomo. Esto ha sido interpretado desde la antigua Grecia y ha pasado en una evolución por diferentes científicos. El primero es Demócrito y Leucippio. El mundo consiste en una infinidad de pequeños átomos que se mueven al azar. El átomo con corpúsculos demasiado pequeños para ser vistos. Poseen muchas fórmulas. Aquí ellos básicamente se están centrando a decir que estamos formados de partículas muy pequeñas que no sabemos cómo son, pero que están ahí y que muchas veces sería muy difícil de interpretar dónde están porque se mueven muy rápido. Dalton, partícula fundamental de materia indivisible, posee carga negativa, átomos del mismo elemento tienen masas y pesos iguales, esférica y se unen con otros átomos para formar moléculas. Bueno, aquí él ya se va más específico, nos da ya que sí estamos formados de átomos, pero que cada cosa tiene diferentes tipos de átomos y que estos átomos para tener un mejor acomodo son redonditos, por así decirlo. Pasemos al siguiente modelo. Thomson o el tan mencionado modelo de budín de pasas, que han llegado a preguntar. Él nos dice que el átomo es indivisible, que no se pueden separar esas partículas que lo forman, es esférico, posee una carga externa positiva, en su interior se hallan dispersas al azar partículas negativas, o los electrones, que no se llamaban así en su tiempo, creo recordar, y es el modelo también conocido como budín de pasas. Rutherford es, es el que nos plantea por primera vez esto de las no como tal, digamos, orbitales, pero sí que los electrones giran alrededor del núcleo. Átomo divisible, núcleo, cargas positivas y neutras. Órbitas estáticas y redondas, sobre ellas giran los electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo. Sistema solar miniatura. Este es una manera de verlo, es como si fuera un pequeño sistema solar. Bueno, tenemos el modelo de Bohr, que es una evolución del anterior. El átomo es divisible, tiene núcleo y órbitas. El átomo dinámico, órbitas no estáticas, posee movimiento igual que los electrones. Aquí se refiere a que, si bien Rutherford decía que ya había órbitas, eran estáticas, no se movían, los electrones seguían un proceso constante
el cual los mantenía en esas órbitas. Él dice que no, que los electrones sí se mueven en órbitas, pero que éstas también se mueven alrededor del núcleo. Cuando dos órbitas se aproximan al electrón, salta de una a otra y genera o absorbe energía, los tan renombrados cuantos. Y a este modelo se le conoce como el modelo cuántico. Bien, los números cuánticos, tenemos el número principal es 7. 7 son los subniveles de energía. N es el número principal. M es el número magnético. Poseen valores de -1 a +1. L es el subnivel. Posee hasta 4 subniveles. Se le llama también asinusal. Y S o spin o de giro del electrón posee valores de +1/2 y -1/2. Los números cuánticos se escriben con minúsculas. La regla de las diagonales, esta sí hay que memorizarla muy bien, principalmente la manera en que está hecha y cuántos electrones le caben a cada subnivel. ¿Por qué? Porque nos van a dar un elemento y nos van a decir que hagamos ahora sí que su representación. Hay que tenerla bien memorizada. Determinación del grupo y periodo. Periodo, buscar la última S de la configuración. Familia, existen dos A y B, de modo que A si termina en S o P, B si termina en D o F. Bueno, grupos, si termina la configuración en S, S1, grupo 1A, S2, grupo 2A. Si termina en P, sumar los electrones de P a los de la última S. Ejemplo, P1 más S2, tenemos que es 1 más 2, es familia 3A. Luego tenemos P3 más S2, tenemos que es 3 más 2, 5A. P6 más S2, tenemos que es 8A. La última S siempre es 2. Si termina en D, D1 a D6, sumar los electrones de D a los últimos, a los de la última S, es decir, D2 más S2, tenemos que es 4B. Luego tenemos que es D4 más S2, tenemos que es 6B. D6 más S2, tenemos que esto va a ser como 8B. Tenemos que D7 y D8 mantienen el grupo, es decir, el grupo 8B. D9 es el grupo 1B. D10 es el grupo 2B. Cualquier configuración F va a pertenecer al grupo 3B. Bien, vamos a dejarle hasta aquí, espero les esté sirviendo y pues nada, recuerden seguir apoyando al canal, muchas gracias por su apoyo y el conocimiento que no se comparte no sirve. Muchas gracias.